Buenos días a todos. Mi compañero Justin Fernández y yo, Abraham Venegas, les vamos a explicar sobre el algoritmo de búsqueda Binary Search. Pero primero, ¿qué es Binary Search? Binary Search es un algoritmo de búsqueda que recibe una lista ordenada y encuentra el índice de un elemento n de la lista. Vamos a ver cómo funciona en la siguiente diapositiva. Ok, primero se basa en dividir repetidamente, bueno, en general se basa en dividir eh, la lista en intervalos hasta hacerlo más pequeño. Se comienza con un intervalo que cubre todo el arreglo y luego se hace una comparación con el número medio del intervalo. Si el elemento buscado es menor que el medio del intervalo, se reduce a la mitad inferior. De lo contrario, si el elemento es mayor, entonces se reduce el intervalo a la mitad superior. Se verifica repetidamente esta acción hasta encontrar el valor o que el intervalo sea cero, es decir, que el elemento no esté en la lista. Bueno, por ejemplo, tenemos esta lista ordenada y se desea buscar, en nuestro caso, el número 23. Entonces, encontramos el límite inferior, que es el 0, el límite superior, que es 91, y el medio, que es el 16, como podemos ver ahí. Entonces, se hace la comparación con el número 23 y bueno, podemos determinar que el número 23 es mayor que el 16. Entonces, se reduce el intervalo a 23 como el límite inferior, como vamos, ajá, al límite inferior como 23 y al límite superior como 91. Entonces, lo que volvemos a hacer es volver a calcular el número del medio y en base a este, volvemos a hacer la comparación. Entonces, como 56 es mayor, entonces agarra la parte inferior, la parte de la izquierda, y se corta el intervalo, como vamos aquí. Y entonces ahora tenemos solo dos elementos y bueno, como son solo dos, se hace la comparación con el primero y resulta que ya encontramos que el límite inferior es el elemento que andábamos buscando y aquí termina el algoritmo y nos devuelve el índice del número. Ok, ahora con la complejidad del algoritmo se puede analizar que, ok, se empieza con un arreglo que tiene una longitud n y esa longitud se va a ir dividiendo entre 2. Para la segunda iteración sería n dividido entre 2. Para la tercera iteración sería n dividido entre 4. Y después para la última iteración, en este caso es n dividido entre 8. Eso ya matemáticamente se puede ver como n dividido entre 2 a la 0 más n dividido entre 2 a la 1 más n dividido entre 2 a la 2 y... Ok, ahí. Ese sí fue un error mío. Este era 2 a la 3. Y eso ya en el último caso da un intervalo de 1. Ok. Y eso se puede, esa secuencia se puede representar como n dividido entre 2 a la k con k el número de iteración. Y aplicando el logaritmo a ambos lados, se obtiene el logaritmo en base 2 de n, que es igual a k. Y esta parte del logaritmo vendría a ser lo que es la complejidad en sí del algoritmo. En notación o grande sería así. En la mayoría de libros de texto se representa de esta forma. Ya en el código se va a poder apreciar de mejor manera cómo se va dando esto. ¿Alguna pregunta? Ok, creo que no. Entonces voy a parar un toque para compartir el código.
Si me pueden confirmar que ya sé el código. Sí, ahí se ve. Ok, gracias. Ok, bueno, aquí tenemos un arreglo ordenado, ¿verdad? De 10 elementos. Y entonces el binary search lo que recibe es el arreglo, el límite inferior, el límite superior y el elemento que se debe buscar. En este caso vamos a buscar el elemento 22, ¿verdad? Entonces se tiene que, ok, ya en la condición para que se pueda ir haciendo, este, cambiando el intervalo y calculando el medio, es que el límite inferior debe ser menor o igual al límite superior. Ya si eso no se cumple, quiere decir que el elemento no está presente en este arreglo. Ok, entonces el límite del medio se calcula como el límite, ok, de la misma manera. Esto también se puede representar como, aquí, esto se puede representar como upper limit más lower limit, que vendría a ser de la misma manera a como se expuso en la presentación. Esto ya matemáticamente es lo mismo. Ok, y ese vendría a ser el medio, ¿verdad? Que se calcula en cada ciclo while. En este caso, en la primera vez que entra, es el medio, el medio, ok, aquí ya se calculó el medio. Entonces lo que va a haber son tres condiciones a analizar, ¿verdad? Cuando la posición en el arreglo, en esa posición media, si es el elemento, entonces devuelve de una vez es el, el índice. En caso contrario de que más bien el elemento en esa posición sea mayor al que se busca, entonces lo que vamos a cambiar es el límite superior y le vamos a restar, bueno, lo vamos a cambiar al medio menos 1, ¿verdad? Vamos a dejar la parte de la izquierda. El límite inferior en este caso vendría a ser el mismo. Y después el límite menor, si en caso de que el arreglo en esa posición sea menor al elemento, quiere decir que entonces se encuentra a la parte de la derecha, entonces el límite superior sería la mitad más 1. Ok, no sé, ok, lo voy a ejecutar un toque, ¿verdad? Ejecutarlo, ok, voy a ejecutarlo, ok. Ok, como se puede ver, tiene el índice 7, 1, 2, 6. Ok, sí está en la posición 7, ¿verdad? Y ahora lo que quería hacer era con el Google Point para que sea mejor. Ok, aquí está el elemento, ¿verdad? El arreglo, el lower y el upper limit. Entonces, que me equivoqué, no, sí. Ok, ahí comienza calculando el medio, ¿verdad? Es 5, hace la comparación, ¿verdad? Ya, ese es con todo el intervalo. Ahí está, en la primera iteración con todo el intervalo, hace la comparación, ¿verdad? El que tenemos en medio todavía no cumple esa condición, pero tampoco es mayor, es menor, entonces entra y recorta el intervalo, en este caso cambiando la referencia al límite inferior. Vuelve a entrar el ciclo while, en este caso vuelve a calcular la mitad, como tampoco coincide con el elemento, pero si es mayor, entonces tiene que cambiar el límite superior y pasar como dejándolo de la izquierda de esa parte. Ya ahora sí vamos a tener que el límite, ya solo quedan, ok, dos elementos, se calcula la mitad y nos da que es el elemento 6. Tampoco se cumple esa condición, también es mayor, entonces, ok, es menor, perdón. Y se deja solo la parte de la izquierda. Ya en ese caso, tanto el límite inferior como el límite superior son el mismo, todavía se cumple la condición. Ok, la mitad vendría a ser el elemento en sí y ya devolvería el índice, que en este caso es el 7.
Una consulta. Ok, bueno, solo para hacer una aclaración, la complejidad de este algoritmo, como demostró el compañero, es logaritmo 2 de n. Sin embargo, bueno, cuando lo pasamos a notación O grande, no importa la base de ese logaritmo, simplemente decimos que es logaritmo de n. Digamos, Ujú. en notación O grande, cualquier logaritmo, cualquier base se va a mapear simplemente a una función logarítmica. Entonces decimos tiene un comportamiento logarítmico, sin embargo, no nos importa cuál es la base, para que lo tomen en cuenta ahí también. Ok, sí. Y bueno, yo creo que no hay más dudas. Entonces, bueno, Una preguntita, solo Ok, sí. rapidito, es que entonces cuando se hace la división del intervalo no se divide por, digamos, por la cantidad de elementos, sino por digamos, la posición máxima que tiene la lista. Ok. Lo que se va actualizando son como las referencias. Ok, voy a pasarme en toque la presentación. Sí, se ve. Ok. En sí lo que se ocupan son las referencias para saber el valor de en medio, porque, ok, el intervalo sí, digamos, el intervalo en este caso, si es todo, ok, en este caso es todo, aquí ya se va reduciendo y para actualizar las referencias, entonces lo que hacemos, ok, es que para calcular este valor de en medio no se puede hacer solo con el intervalo, que vendría a ser de 5, porque, ¿verdad? No podemos llegar al valor de 7. Entonces se va actualizando como la referencia del límite inferior y límite superior y de ahí sumándolos, dividiéndolos entre 2. Ok, aquí se da 5 más 9, da 14, dividido entre 2, da 7, ¿verdad? Entonces sí, casi la mejor forma es calculando límite inferior y límite superior para dividirlo entre 2. No sé si claro. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ok, muchas gracias a los compañeros. Ahora pasaríamos con el grupo 9, que sería la búsqueda por interpolación. Bueno, profe, sí, es mi grupo. Solo que, bueno, se suponía que Isra Córdoba iba a presentar, pero parece que no está. Entonces vamos a presentar Andrés y yo. Sí, adelante. Ok, va a compartir pantalla. Ya ahí se ve la presentación. Sí, ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces, si quiere, Andrés empieza. Sí, está bien, gracias. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Vamos a presentar en qué consiste el Interpolation Search. El Interpolation Search es un método de búsqueda similar al Binary Search, pero la diferencia es que aquí se estima un índice en el cual se encuentra el dato y se hace un print al índice y la posición del número que está, bueno, el número que está en la posición de ese índice. Y tiene que realizarse en un array ya previamente ordenado, ya que depende de la aproximación. Las ventajas de este algoritmo es que tiene la capacidad de estimar dónde podría estar potencialmente el valor con el método del índice y esto permite ahorrar bastante tiempo. Pero de desventajas se tiene que el array tiene que estar previamente ordenado, pero con los métodos de ordenamiento que vimos anteriormente no debería ser un gran problema. Bueno, y ahora José Pablo va a proceder a explicar los pasos. Ok, sí, el Interpolation Search funciona muy parecido al Binary Search, solo que antes, a diferencia del anterior, que es nada más se calculaba el medio, que se tomaba
el índice superior y el índice inferior y se sumaban y se calculaba la mitad, aquí en este caso lo que se usa en vez de eso es esta fórmula que se presenta aquí, que el medio se va a ser igual al el índice inferior más el número que estamos buscando menos la posición, el dato que está en la posición del índice inferior, esto por el índice superior menos el índice inferior. Todo esto dividido entre el dato que está en la posición del índice superior menos el dato que está en la posición del índice inferior. Esa fórmula lo que permite es tener una estimación de dónde podría estar potencialmente el dato, lo cual nos ahorra mucho el tiempo porque a diferencia del método anterior, simplemente se empezaba justo donde estaba el medio. En cambio aquí, como la manera en la que le explicaron en la presentación, era lo que decía que esto se basa en buscar como si fuera un número, un array ordenado o así, en donde se sabe que si está ordenado de manera ascendente, siempre se sabe que si usted busca un número menor, va a estar al inicio de la lista. Entonces aquí esta fórmula nos permite hacer esa estimación en lugar de solo estar empezando desde el puro medio. Y ya el resto del método es igual al anterior. Se analiza si este mid coincide con el target que estamos buscando y si efectivamente coincide, se retorna al índice. Y si no coincide, lo que se hace es que si el número es menor al mid calculado, el índice inferior, el índice inferior se convierte en el mid más 1. Esto para ir recortando la lista como el método anterior, donde se va recortando cada vez como el anterior era la mitad y mitad y mitad. En este no es tanto la mitad debido a que se puede calcular, se puede estimar dónde va a estar, pero a final de cuentas el método es igual. Si es menor, el mid se va a recortar y si es mayor, sucederá lo mismo. Y este proceso se repite hasta encontrar el target, hasta encontrar el índice que corresponde al target y finalmente el target se retorna, el índice se retorna. Entonces aquí podemos ver un ejemplo más como gráfico y ya luego pasaré a explicar el código. Entonces aquí estamos buscando en este array ordenado, vamos a buscar el 11 que estaría en el índice 6. Entonces tomando el array ordenado, podemos ver que el índice inferior es 0, el índice superior es 7, el dato que está en la posición del índice inferior es 1 y el dato que está en la posición del índice superior es 14 y el dato que estamos buscando es 11. Entonces aplicando la fórmula obtenemos que el mid es 5. Entonces empezamos desde el 5 y vemos que está aquí, ya están los datos que estamos buscando. Entonces como sabemos que el mid es menor al dato que estamos buscando, entonces se tomará el mid y se le sumará el índice inferior, se volverá el mid más 1. Entonces aquí tenemos el índice inferior es 6, ahora el índice superior es 7 y los datos que se encuentran en cada uno de estos es 11 y 14 respectivamente. Y el dato que estamos buscando es el 11. Entonces al calcular esto nos va a dar que el mid, bueno, ahí es un error, el mid es igual a 6. Y entonces como ya tenemos que el mid es igual a 6, ya retornamos el índice porque ya es donde efectivamente se encuentra el valor que estamos buscando. ¿Alguna pregunta? Ok, tomo eso como que no. Entonces voy a proceder a explicar el código. Entonces aquí podemos ver que es un código bastante simple y también es, bueno, sí se ve bien el código, ¿verdad? Sí, Sí, ya ahí se está ve. bien. Ok, perfecto. Entonces es un código bastante simple y también podemos ver que es muy similar al que presentaron los compañeros anteriormente, el del binary search. Entonces podemos ver, aquí tenemos la lista ya ordenada y aquí vamos a pedirle que el índice va a ser igual al método que tenemos. Y entonces le damos la lista, el número que estamos buscando, que seguimos está en la posición 8. Sí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Y entonces le damos el índice inferior es 0 y el índice superior es el largo de la lista menos 1, ya que estamos trabajando con índices. Entonces, al llamar la función, vamos a comprobar que el dato que estamos buscando efectivamente se encuentra en la lista, ¿no? Que no es un dato mayor o un dato menor de los que están en la lista, como para ahorrar tiempo. Entonces corremos el while y pues tenemos aquí la fórmula propia del interpolation search, la que lo diferencia del binary search, y ya luego las comprobaciones que se hacen son exactamente iguales a las del binary search. Por eso es que este método y el anterior son muy parecidos, solo que este tiene como un paso extra como para hacerlo más optimizado. Entonces voy a correr el debugger como para ver, como para que veamos cómo funciona. Entonces aquí ya tenemos, se pide la función. Y entonces aquí al correrlo,
vamos a calcular la posición que estamos buscando, o sea, la estimación que se realiza siempre en la interpolation search. Entonces obtenemos que ese es 6, pero el 6 no es el dato que estamos buscando, entonces no se va a dar el caso base. Entonces seguimos con las comprobaciones hasta llegar que es el dato, el search que busque, el mid que tenemos es menor al anterior, por lo que se va a cambiar el índice inferior por el mid más 1. Ahí podemos ver cómo el índice inferior se cambió a 7, que antes era 1. Entonces seguimos corriendo el dato y ahora volvemos a calcular el position, bueno, que yo le puse position, que en la presentación estaba escrito como mid, y ahora nos dio 7. Comprobamos a ver si efectivamente es el mismo, y como no lo es, ya que el número que estamos buscando está en la posición 8, se vuelve a comprobar a ver si era menor o mayor el que obtuvimos, y como vimos que el position que tenemos indica un número menor, el índice inferior se convierte ese position más 1, y ahora tenemos que el índice inferior es 8 y el índice superior es 10. Entonces, al calcular la fórmula propia del interpolation search, vamos ya a obtener que el position es igual al índice en donde efectivamente se encuentra el número. Entonces, vamos a retornar esa posición y aquí tenemos el print result, que es el índice que nos dio, que obtuvimos. Aquí se imprime el 8 y luego vamos a imprimir el dato que se encuentra en ese índice. Y efectivamente obtenemos 99, que es el dato que estábamos buscando. ¿Alguna duda con el código? Si no, para pasarle a Andrés para que explique la complejidad. Ok, si quieren, antes voy a dejar de compartir pantalla para que usted explique la complejidad. Está bien. Bueno, yo voy a compartir el mismo código, solo que lo voy a tener aquí para comentarlo. Ok. Entonces, me imagino que ahí se ve. Entonces, si no cualquier cosa me dicen. Sí, sí, sí se ve. Ok. Entonces, en el caso de la complejidad, se tiene que, bueno, se hace un bucle de while. Y en el mejor escenario, solo se pregunta si la posición estimada es igual al número y se retorna. En este caso, se tendría una complejidad de O grande del logaritmo de n, porque se está cortando la lista en el array, perdón, en partes aún más pequeñas. Incluso, comúnmente, como lo conocemos, puede ser nada más logaritmo de n. Y en el peor escenario, en el caso de que se tenga que recorrer todo el array y se tenga que hacer varias búsquedas en todo el arreglo, se conoce como O grande de n, si es el peor escenario. Entonces, no sé si hay alguna duda, y si no, eso sería. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el caso promedio? Caso promedio sería el de logaritmo de n. Porque usualmente se corta el arreglo en partes más pequeñas. Ok, no, eso, el peor caso es ese de O grande del logaritmo de n. Ese es el caso peor. El mejor caso es No, donde el peor la es este. estimación El es peor exactamente. es este y se reduce el logaritmo porque se reduce aún más el tiempo de búsqueda. Sí, el caso promedio sería n, entonces sería en notación grande sería O de n. Ese sería el caso promedio. En el mejor caso sería O de 1, ya que sería el caso en el que la estimación da justo el índice donde se encuentra el dato. Y el peor caso es O de logaritmo de n. Entonces sí, Ujú. la complejidad sería O de n. Ok, entendido. Ok, bueno, entonces estamos Bueno, con los muchas compañeros. gracias. Muchas gracias. Y finalmente sigue el algoritmo de hashing, que este ya no es un algoritmo de ordenamiento, sino es un algoritmo de búsqueda. Entonces, es ligeramente diferente la manera de hacer las cosas y bueno, ya los compañeros nos conversarán más al respecto. Bueno, primero que todo, buenos días. No sé si están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve. Ok, bueno, espero que se encuentren muy bien. Mi compañero Daniel Castro y yo, Ricardo Borbón, les vamos a presentar acerca del hash search o las funciones hash.
Estas, bueno, también se conocen con otros nombres como tablas hash o solo hash. Bueno, estas funciones son bastante utilizadas en el mundo porque se pueden adaptar a muchas situaciones. Nosotros vamos a hablar de la búsqueda de información, aunque también son aplicadas en seguridad, pueden ser aplicadas hasta en lo que son criptomonedas, encriptación, etcétera. Bueno, les voy a hablar de en qué consiste. Primero que todo, quiero que se queden con la traducción literal de lo que es hash en español, que es un picadillo, o sea, agarrar algo y hacerlo picadillo, básicamente. Entonces, lo que hace esta función es agarrar una clave que generalmente es como un objeto, puede ser un string, un entero, puede ser hasta un archivo, lo hace picadillo, lo desmenuza y lo que retorna es un índice, o sea, un entero dentro de un rango que va de 0 a n números. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? La idea de la función hash es que este número se termine asociando con la clave que yo inserté. Entonces, quiero que vean aquí en la imagen que yo inserto un nombre, por ejemplo, John Smith, lo paso por una función hash y esta función hace que me retorne un índice, que en este caso es el 2. Y cuando yo tengo la clave y su índice asociado, yo guardo la información que quiera almacenar. Entonces, ¿cómo es que se implementa esta función? Yo, primero, lo que se necesita es una estructura para guardar la información, que generalmente se usan arreglos. Por eso es que también se conoce como tabla hash, ¿verdad? Porque se usa una tabla como un arreglo. Y se necesita que sea de mayor cantidad las claves que yo necesito. Entonces, por ejemplo, yo quiero guardar 10 datos, pero si yo escojo un arreglo de 8 datos, no me van a caber. Entonces, lo más recomendable es escoger un número que sea más grande y que sea un número primo, porque más adelante vamos a ver que existen casos donde dos claves generan el mismo número. Entonces eso se llama como una colisión. Entonces para evitar eso, se recomienda que sea de tamaño mayor y que sea un número primo. Entonces, la función hash, el objetivo que tiene es tomar esta clave y generar un número entero que sea un rango de 0 y n-1. ¿Por qué de 0? Porque, bueno, la posición número 1 del arreglo sabemos que es la posición número 0. Entonces, de 0 a n-1. Ok, al principio les hablé que las claves pueden ser distintos tipos de datos. Entonces, vamos a hablar de qué funciones hash hay para estos tipos de datos. Las más básicas son para enteros, ¿verdad? Que esta lo que recibe es una fila de números, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejo yo los números? La función hash esta lo que hace es, la más utilizada es la de residuo, que es básicamente el residuo de la división, o también se conoce como la función modular. Entonces, yo creo un arreglo, ¿verdad? Que tenga un número primo como límite superior, agarro la clave y la divido por ese número. Y el residuo de esa división va a ser mi índice. Esa es como la más utilizada para los enteros. Ahora, hay otras, sí, porque el hash es como muy variable. Usted como programador elige qué función quiere utilizar y la eficacia de las funciones se mide por la que crea menos colisiones entre las claves. Y bueno, la otra que es como más básica es las que son para strings y es muy parecida a la de enteros. Entonces, se parte en dos. Una parte que lo que hace es agarrar el string y convertirlo en un número y ya cuando está en número se le aplica la función modular. Esas son como las más básicas y las que más se utilizan. Ahora, ¿qué ventajas tiene el hash? Bueno, primero que nada, la búsqueda es muy rápida. ¿Y por qué es muy rápida? Porque yo no tengo que recorrer el arreglo.
O sea, yo nada más meto mi clave y ya la clave me dice en qué posición del arreglo está la información que yo quiero. Entonces, yo voy directamente y agarro esa información, sin recorrer toda la lista, ni hacer comparaciones, ni nada. Y bueno, los índices no necesitan guardarse en la memoria. ¿Por qué? Porque ya el arreglo ya está dividido en particiones y la clave es la que me da el índice. Entonces yo no ocupo asociar esos datos dentro de variables o dentro del mismo código, por ejemplo. Entonces eso hace que se ahorre la memoria por ese lado. Ahora, las desventajas. Como les dije antes, lo más recomendable es que usted agarre un arreglo que sea muchísimo más grande que las claves que usted va a guardar. Pero claro, si usted tiene que guardar 1000 claves, ¿verdad? O archivos muy grandes, usted ocupa una tabla que sea muy grande. Entonces ocupa agarrar una gran cantidad de la memoria que va a ser destinada para guardar esa información y va a sobrar, obviamente. Entonces, esto hace que se gaste un montón de memoria. Entonces, a la hora de aplicarlo, hay que asegurarse de que usted tiene la memoria suficiente. Y la segunda desventaja es que no se permite que dos claves generen la misma llave, ya que, o sea, en una partición del arreglo solo se puede guardar un dato. Entonces, esto es lo que se llama como colisiones. Ya más adelante vamos a hablar más o menos de cómo tratarlas, qué son y eso, de cómo resolver esas colisiones. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo bastante simple, que es, yo quiero saber a quién le pertenece una cédula usando una función hash. Entonces, ¿quién es mi clave? La cédula, ¿verdad? Yo inserto la cédula y la función hash me dice el índice donde va a estar almacenado de quién es esa cédula. Entonces, tenemos la cédula de Juan, de María y de Carlos. Están aquí abajo. Ok, entonces el primer paso es crear el arreglo. Entonces, lo más recomendable, un número mayor a la cantidad de claves, que en este caso es 3, y que sea un número primo. Entonces, escogemos el 5. Entonces, creamos un arreglo de 5 espacios, que sería la posición 1, que sería el índice 0, luego la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿verdad? Ahí, todo bien. Entonces, ahora empezamos. Lo que hacemos es primero, necesitamos almacenar la información, ¿verdad? O sea, la función hash casi siempre se divide en dos partes, que es como almacenar la información y la parte que nos interesa, que es la búsqueda, ¿verdad? Ya cuando solo quiero recuperar el dato. Entonces, ahora mismo estamos almacenando la información. Ok, entonces agarramos la cédula y le aplicamos la función hash, que ¿cuál es la que utilizamos? La que les expliqué antes, que es sacar el residuo. Porque eso nos va a dar un número entre 0 y 4, que es lo que queremos. Entonces agarramos la cédula, ¿verdad? La pasamos por la función hash, que ¿qué es lo que hace? Agarra el número, lo divide entre 5 y toma el residuo. El residuo en este caso nos dio 4. Entonces, ¿quién va a ser el índice de esta información de la cédula de Juan? El número 4. ¿Ok? Ahora, para las otras dos cédulas, vamos a hacer exactamente lo mismo. Agarramos la cédula, la dividimos entre 5 y tomamos el residuo. Podemos ver que a María le tocó el índice 3 y a Carlos le tocó el índice 0, ¿verdad? Entonces, ya teniendo dónde se va a guardar la información, nada más actualizamos el arreglo ya con la información. Entonces pueden ver que Juan, que tenía esta cédula, ¿verdad? Le tocó el índice 4. Y nosotros lo que queremos saber, recuerden al principio, es de quién es la cédula. Entonces lo único que guardamos en el arreglo es el nombre, ¿verdad? Y guardamos la de María y la de Carlos. Entonces, ahora sí, viene la parte que nos interesa. La búsqueda, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace la búsqueda? Ahora, cuando usted quiere saber de quién es una cédula, usted nada más va a tener el número. ¿Ok? Entonces, usted inserta el número. La función hash lo que hace es de agarrar el número, le saca el módulo 5, le dice la dirección de memoria donde va a estar su información y se la devuelve. ¿Por qué? Porque ya ahí usted tiene en ese directorio de quién es esa cédula. Entonces, si yo meto, por ejemplo, 10450584, la función hash me dice, ah, mira, esta cédula me conduce al índice 4.
Entonces yo voy al índice 4 y recupero la información. Y aquí está la string que me dice quién es. Entonces yo digo, ah, mira, era Juan. Entonces esta cédula es de Juan. Y bueno, generalmente lo que se devuelve no es el dato que está asociado, sino la dirección de memoria. Eso es importante porque en algunos ejemplos pueden ver ahí un código rarísimo al final, pero es la dirección de memoria donde se encuentra el dato. Y ahora vamos a hablar de lo que son las colisiones, ¿verdad? ¿Qué pasa si dos datos me generaron el mismo índice? Entonces, un ejemplo rápido. Digamos que yo hice una función hash que es súper ineficiente y lo que hace es sacar módulo 2. Y yo tengo 3 números que son pares. Yo saco hago la función hash y todos me dieron que el índice es 0. ¿Qué hago yo en ese caso? Porque yo no puedo almacenar 3 datos en la misma partición. Entonces, hay varias formas, ¿verdad? Todo depende del programador de cómo quiere implementar. La más fácil es que no sea un arreglo normal, sino que cada arreglo lo que sea es guardar listas doblemente enlazadas. Entonces, que el arreglo lo que tenga son punteros a la cabeza de una lista doblemente enlazada. Entonces, ¿qué pasa cuando se repite un dato? Entonces, inserto el primero en la cabeza, luego cayó otro en el mismo índice, lo inserto después. Lo malo, que ahora yo sí voy a tener que recorrer la lista doblemente enlazada para encontrar el dato que yo quiero. Entonces, eso reduce la eficacia del código. Y bueno, otra de las formas para solucionar esto es decir, cuando los estoy guardando, mira, este me dio el índice 3, pero el espacio 3 ya está ocupado. Entonces voy a probar en el 4, o sea, en el que sigue. Está libre, genial, meto ahí la información, ¿verdad? Y si no está libre, y sí, voy al 5, y así sucesivamente hasta que encuentre un espacio vacío. ¿Qué es lo malo? Que a la hora de buscar, ¿verdad? Me va a dar el índice 3 y de ahí yo tengo que hacer comparaciones de ahí, del 3 hacia arriba hasta encontrar la información que yo quiero. Entonces eso de nuevo como que le quita la gracia al hash, que es recuperar el dato directamente, pero las mejores funciones hash de la actualidad, bueno, de la actualidad no, porque se hicieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero tienen contemplada que van a haber colisiones. Y básicamente eso es lo que define la eficacia de las funciones, que cómo manejan las colisiones. Y bueno, a nosotros nos pareció interesante enseñarles una de las funciones hash como más famosas que hay, ¿verdad? Quizá no es una función hash de búsqueda, pero al principio les dije que se usan en muchas cosas. Esta se llama SHA-1 o el algoritmo de seguridad hash, por sus siglas en inglés. Esta fue desarrollado por Estados Unidos en el año 2000, por ahí, ¿verdad? Y lo que hace es tomar su clave, ¿verdad? Que es el input, ¿verdad? Y le genera por decirlo así, como una clave de 40 dígitos. Y vean que un cambio chiquitico, aquí que dice hello en mayúscula, aquí en minúscula, crea claves completamente diferentes, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, ¿y para qué se usa esto? Bueno, se usa muchísimo en lo que son las contraseñas. Por ejemplo, para comparar contraseñas, el servidor lo que hace, yo inserto una contraseña y me lo guarda en código hash, y cuando yo vuelvo a insertar otra contraseña, me lo convierte y las compara. Entonces así sabe si son iguales o no, porque vean que un cambio chiquitico crea un código completamente diferente. Y también sirve mucho para las firmas digitales. Y bueno, el algoritmo hash de búsqueda, que es el que nos interesa, se usa muchísimo en bases de datos, básicamente para acomodar la información que se quiere guardar. Y bueno, básicamente eso sería con los conceptos. No sé si alguno tiene una pregunta como para pasar con lo que es el código. ¿No? Bueno, ok, entonces los dejo con mi compañero Daniel.
Ok, entonces aquí estamos en el código. Aquí lo que hicimos fue hacer una clase y que tenga una tabla. La tabla es un array y si ven dice por 31. Entonces es un array de 31 elementos que está así, digamos. Nosotros tenemos que fijarnos, bueno, lo más importante sería la hash function, que esa es la que nos da, digamos, el índice. Es como la que nos crea la entrada al índice específico de la tabla. Entonces ahí si ven hay un for in range y después, bueno, vamos a explicar lo que hace esto. La función ord lo que hace es darle un valor a un carácter específico, digamos, de un string. Entonces lo que hacemos es sumarlos todos y después le sacamos el residuo o modular de 31 para que quede dentro del array. Entonces, bueno, después sigue la función insertar y eliminar. Lo que hacen es básicamente llamar a la función hash function y después asignar el valor en la tabla. Y para eliminar, pues la elimina. Lo convierte en no. Ya abajo está la función search, que es la que nos interesa, porque es un algoritmo de búsqueda. Entonces, agarra el valor que nos dan, lo convierte a string por la forma en la que estamos trabajando con la hash function arriba y la llama. Entonces, al llamarla, nos da el índice de la tabla a la que queremos, pues, accesar. Entonces, ya como tenemos el índice, la verdad lo único que queda sería mostrarlo. Entonces, ahí se hace una pequeña comparación para asegurarse que el valor existe y pues nos lo muestra. En sí el código búsqueda muy fácil. Lo que más complicado sería la hash function que está arriba, exacto. Y pues sí, para la búsqueda sería eso. Entonces ya pasando a la parte de complejidad, analizando el search, que es la parte importante que nos interesa, pues como se ve, no hay gran cosa. La pura verdad es muy básico. Entonces, si se ve abajo dice complexity o de 1, porque es constante. A constante se refiere a que, digamos, lo más que se hace aquí es llamar a la hash function que está arriba. Y esa tiene una iteración, pero esa iteración no recorre toda la tabla. Lo único que recorre es como el tamaño de la entrada. Por ejemplo, si yo meto la palabra hola, lo único que hace es 4 iteraciones, entonces no depende del tamaño de la tabla. Por eso va a ser una complejidad de O de algún otro número, por ejemplo, 4, 5, 6, por ahí. Pero como hemos visto, al ser una complejidad constante, se dice que es O de 1. Y pues sí, eso sería como el análisis del código. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, algo ahí para agregar. El ejemplo, bueno, ahí yo les expliqué más o menos que habían funciones para enteros y para strings. Más o menos el ejemplo que enseñamos era de enteros y esta sí es de strings. Entonces lo que hace es agarrar el string y lo pasa a número y ya luego hace el módulo 31, normal. Entonces sí nos pareció como necesario enseñar una de cada una. Y ¿Preguntas? bueno, simplemente como para agregar ahí, puedes volverte a donde estabas antes en el código. Ajá, ahí exactamente. Vean que esto en el fondo tiene una complejidad 1 porque acceder a un elemento en una tabla hash es como acceder a un elemento en un arreglo. Entonces, digamos, si nosotros tenemos un arreglo que es algo así, digamos, que aquí tiene, digamos, 3 elementos. Cuando uno accede a este arreglo, uno lo haría como arreglo en la posición, no sé, 2. Vean que esto tiene un tiempo de acceso constante. No es que si uno accede al del final va a durar más a que se accede a uno de los del inicio. Entonces sucede igual con las tablas hash. Es una tabla y uno simplemente va y accede a un punto en particular de esa tabla. No tiene que recorrer la tabla para saber a qué punto va a acceder. Entonces por eso este es uno de los
pocos algoritmos que tienen una complejidad constante, porque ya sabe usted dónde va a ir a acceder, simplemente va y accede a esa posición de memoria. Eso es como lo que es muy interesante de estos algoritmos de hashing y por eso se usan tanto para hacer búsquedas rápido. Aunque bueno, tiene otra serie de inconvenientes, como que hayan colisiones o así, pero sí, son como la manera más, una de las maneras más rápidas de acceder a elementos. Ok, bueno, ya eso sería nuestra presentación. Así que muchísimas gracias por la atención. Y bueno, no sé si alguno quedó con preguntas o si tiene algún comentario o así. Si no, muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a los compañeros. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, explicar el proyecto 2, que si vieron ya está disponible. Por cierto, ya terminamos con todas las presentaciones. El algoritmo de hashing fue el último. Entonces les voy a compartir acá el proyecto. Realmente es muy sencillo de entender. Ya está en el TEC Digital. La fecha de entrega es el 31 de este mes, el domingo 31. Esa es la fecha de entrega oficial, digamos, aunque recuerden que las defensas seguro van a ser en la semana del 1 al 5 de noviembre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar árboles de expresión con el fin de crear una calculadora que evalúe expresiones de cualquier longitud. Entonces cuando nos referimos a expresiones, nos referimos como a que uno diga algo como esto, como 1 más 3 dividido entre 6 por 7. Esto es una expresión. Son sumas, multiplicaciones y divisiones. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y pueden venir en cualquier orden y pueden ser de cualquier tamaño. Recuerden que hay un tipo de árbol que permite hacer estos análisis. Se llaman los árboles de expresión. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es una calculadora que utilice por debajo árboles de expresión para evaluar expresiones de cualquier longitud. Se va a utilizar una arquitectura cliente-servidor. El servidor va a ser el encargado de hacer las operaciones y el cliente va a ser el encargado de meter las operaciones, o sea, de recibir la expresión y mostrar el resultado. Y finalmente se va a generar un archivo. Hay una extensión de archivo que se llama CSV, que esto significa valores separados por coma, literalmente en inglés. Entonces vamos a generar un archivo de estos con todas las operaciones que hemos hecho. Y bueno, entonces, ¿qué es exactamente lo que se pretende con este proyecto? La idea es construir una calculadora que evalúe expresiones de longitud arbitraria. O sea, puede ser cualquier cualquier tamaño de expresión, siempre y cuando la expresión esté correcta. Entonces partan del hecho de que la expresión está correcta, o sea, viene bien construida. Vamos a generar un árbol de expresión binario y las operaciones que va a realizar este árbol son solo suma, resta, multiplicación y división, y porcentaje. Que bueno, el porcentaje en el fondo es una multiplicación también. Entonces, bueno, la calculadora debe recibir cualquier expresión, debe crear un árbol de expresión y después debe evaluar el resultado de ese árbol de expresión. O sea, debe sacar el resultado de la operación que vayamos a hacer. Recuerden que un árbol de expresión se ve como este. Vean que las hojas son los que contienen los valores literales y los padres son los que contienen las operaciones que vamos a realizar. Acá hay un poquillo de teoría nada más de cómo es que funciona esto. Ahora, el proceso para evaluar los árboles de expresión es recursivo. Hay un algoritmo que me permite evaluar, bueno, me permite recorrer árboles de diferentes maneras. Y hay una manera de recorrer árboles que es utilizada para evaluar árboles de expresión, o sea, para sacar el resultado de árboles de expresión. Son algoritmos ya construidos, son fáciles de entender y bueno, lo bueno es que ya están implementados
un montón de veces en internet, entonces no debería haber mucho problema respecto a cómo recorrer el árbol. Lo que vamos a hacer es primero evaluar el subárbol izquierdo, después se evalúa el subárbol derecho y finalmente se combinan ambos recorridos utilizando el operador del nodo central. Y ahorita les puedo explicar un poco más de qué se trata esto. Este es un algoritmo que se llama post fijo. Es una notación post fija, que bueno, si ustedes buscan esto en internet, van a ver que esto mapea directamente a un algoritmo de recorrer árboles. Existen 3 algoritmos principales para recorrer árboles, que son estos de acá: in order, pre-order y post-order, o en orden, en preorden y en post-orden. Y bueno, hay uno de estos que me permite evaluar notación post-fija, que es lo que se utiliza para agarrar un árbol de expresión y resolverlo. Si ustedes buscan acá postfix, van a ver que el que se utiliza para resolver notación postfix es el tipo de recorrido post-order. Y de hecho vean que aquí ya está implementado. Y es súper fácil de entender. Esto lo que hace es, primero, se va a la izquierda del árbol. Después se va a la derecha del árbol y después accede al nodo. Entonces, de hecho les voy a pasar esta paginilla por acá para que la tengan, guárdenla en algún lado. Aquí ya pueden encontrar el código de cómo recorrer el árbol. Lo importante acá no es tanto eh, cómo es que se implementa, sino acá lo importante es entenderlo. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un árbol cualquiera que se ve así. Y aquí hay... Ok, ese es un árbol binario, normal. Que tiene un comportamiento así. Ahora le vamos a poner nombre a cada uno de estos nodos. Este se va a llamar A, este B, este C, este D. E, F y G. Entonces, uno puede recorrer este árbol de diferentes maneras. En el caso de post order, que es el que nos interesa a nosotros, esto se recorre más o menos así. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir visitando los diferentes nodos del árbol. Y bueno, para hacerlo, dijimos que en el caso de post-order es izquierda, derecha y centro. Entonces, siempre empezamos por la raíz. Nos movemos a la izquierda. Después estamos en este y nos volvemos a mover a la izquierda. En este caso ya no nos seguimos, ya no podemos seguir moviéndonos hacia la izquierda. Entonces, este árbol lo consideramos como final. Entonces, aquí hacemos el toque de izquierda, derecho y centro. Entonces, esto quedaría así. Primero visitamos el nodo C, después visitamos el nodo D y después visitamos el nodo B, porque es el que estaba en el centro. Ahora vean que haciendo esto ya visité todos estos noditos de acá. Lo que hacemos es, vean que para la raíz, este subárbol de la izquierda era como todo el valor que él tenía a la izquierda. Y recordemos que esto es izquierda, después derecha y después centro. Entonces, para el subárbol, para la raíz, todo esto era a la izquierda. Entonces, lo que sigue después de haber visitado la izquierda es visitar la derecha. Para visitar la derecha, tengo que visitar todo el subárbol derecho. ¿Y cómo visito el subárbol derecho? Aplicando esto de izquierda, derecha y centro al subárbol derecho. Entonces, esto quedaría, sí, no, mentira. F, G, E. Y finalmente me toca visitar la raíz, que era el del centro de todo,
y quedaría A. Ahora ustedes pueden buscar más ejemplos en internet, digamos, de cómo es que funciona este tipo de visitación de árbol. Pero bueno, es así, siempre se visita primero el de la izquierda, después el de la derecha y después el del centro. Pueden buscar en YouTube, hay un montón de videos, digamos, con diferentes ejemplos de cómo se puede, cómo es que funciona este algoritmo. Los otros algoritmos de in-order y pre-order lo que hacen es visitar a los diferentes nodos en diferente orden, pero siempre el principio es igual. Primero visito a uno y después visito a los otros. Ok, ¿alguna duda con esto en particular? ¿Con el algoritmo en particular? Ok, bueno. Entonces, recuerden lo que tienen, y se los voy a escribir acá en el chat, el algoritmo que les interesa se llama post-order. Pueden buscar más de cómo funciona. Sí, ¿Podría pasarlo por WhatsApp, porfa? sí, ok. Yo ahorita les puedo pasar este link por WhatsApp. Bueno, pueden buscar en YouTube o algo así para que entiendan un poco más cómo es que funcionan los diferentes tipos de recorrido. Pero la implementación se la pueden encontrar aquí en esta paginilla que les pasé. De hecho, ven qué impresionante porque está en diferentes lenguajes. Está en Python, que es mucho más fácil de entender, y en Java, que es el que nos interesa. Entonces, bueno, esto le soluciona el problema de cómo recorrer el árbol para que eso les genere una expresión que después ustedes puedan evaluar directamente. Ok, veamos. Entonces, bueno, tienen que usar notación post fija. Para usar notación post fija deben utilizar el algoritmo de post order. Pueden investigar también un poquillo más de qué es notación post fija como tal. Es básicamente un tipo de notación que permite, que utilizan los dispositivos electrónicos para evaluar expresiones matemáticas que tienen que resolver. Por ejemplo, las calculadoras. Cuando ustedes ingresan una expresión en la calculadora lo resuelve con notación post fija. Y que, bueno, esa es una de las maneras a través de las cuales se pueden resolver expresiones matemáticas sin necesidad de utilizar paréntesis. Entonces, por la naturaleza de esta notación, ustedes pueden evaluar expresiones matemáticas sin necesidad de utilizar paréntesis para denotar las prioridades. Es una cosa muy interesante, ahí les recomiendo investigar un poquillo más al respecto. Y bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. Van a crear una arquitectura cliente-servidor utilizando sockets, que ya lo han hecho. Esta sería la tercera vez que utilizan sockets en una tarea o en un proyecto. El cliente lo que va a tener es una interfaz, aquí dice interfaz web, esto no es nada web, digamos. Es una interfaz sencilla que permita el ingreso de expresiones matemáticas de cualquier longitud utilizando estos operadores. También se pueden poner paréntesis en caso de que uno quiera forzar algún orden diferente al orden natural de las expresiones matemáticas. Las expresiones se ingresan en el cliente y se envían al servidor. El servidor evalúa las expresiones y devuelve el resultado al cliente. Y bueno, el cliente debe decir, ok, el resultado es tanto. Tiene que haber un campito que diga cuál es el resultado. Ok, veamos, el servidor debe mantener el registro de todas las operaciones realizadas. Entonces, tiene que guardar en un archivo .csv cuál fue la expresión que recibió, cuál es el resultado y cuál es la fecha en la cual realizó la operación. Veamos, el cliente puede consultar la lista de expresiones que mandó a evaluar. Cuando recibe el resultado, lo despliega en una tabla que contiene una columna para la fecha, la expresión y su resultado. Entonces el cliente también puede pedirle al servidor que le dé el historial de todas las operaciones realizadas y lo debe desplegar en una tablita nada más. Y el servidor debe ser capaz de evaluar varias operaciones de clientes distintos al mismo tiempo. Entonces, un mismo servidor puede atender a varios clientes. Entonces, ustedes deben ejecutar el servidor una única vez.
Y después pueden ejecutar varios clientes y esos clientes pueden funcionar en paralelo mandándole solicitudes al servidor, tal como funciona un servidor en la vida real. Eso es simplemente abrir otro socket en otro puerto diferente. Entonces es una misma IP, ustedes abren diferentes clientes en diferentes puertos y ya así pueden tener N clientes conectados al mismo servidor. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Profe, perdón, nada más para confirmar, eso de los N clientes, entonces como probarlo desde la misma compu, Ujú. pero como usted dijo, nada más ahí cambiar aleatoriamente el puerto en donde se vaya a abrir el socket. Sí, exactamente. Todo es en la misma computadora, digamos. Entonces, digamos que aquí ustedes tienen el servidor y aquí ustedes pueden tener N clientes conectados a ese servidor. Entonces, para poder conectar tanta gente en paralelo utilizando sockets, lo que tienen que hacer es simplemente variar el número de puertos. O sea, todo el mundo tiene la misma dirección IP, apuntan a la misma dirección IP, que en este caso sería la localhost. Y lo que van a tener es diferente puerto para identificar a cada uno de los clientes. Pero sí, todo es la misma computadora, simplemente deben ejecutar el código del cliente varias veces y cambiarle la dirección, cambiarle el puerto de alguna manera. Ahí ustedes buscarán la manera. Si ejecutan el cliente y ya después se conecta al servidor o hay que cambiar el código para conectarse al servidor, ahí ustedes buscarán la manera. Ok. Entonces, bueno, pasando a aspectos ya meramente administrativos, deben utilizar Javadoc para la documentación interna. Vamos a utilizar GitHub para la documentación externa. Esto es el wiki de GitHub, básicamente. Y debe contener esto, exactamente esto. Vamos a tener una descripción del problema. Y veamos qué más. Y la descripción del problema tiene que contener esto. Vamos a tener un link a Jira o a Microsoft Azure, donde se registren todas las historias de usuario. Por cierto, Jira es como una versión gratuita, digamos, de un programa que hace algo parecido a Microsoft Azure. Ustedes pueden utilizar Jira o pueden utilizar lo que ya han utilizado de momento. Yo les recomendaría utilizar Jira para que utilicen algo diferente, pero en el fondo el principio es exactamente igual. Se puede hacer lo mismo. Veamos, los problemas que ustedes encuentren en el desarrollo de su proyecto los tienen que abrir no como un user story, sino los tienen que abrir como un bug. Hay un tipo de tarea que se llama bug. Si ustedes van ahí a Microsoft Azure, van a ver que hay diferentes cosas que uno puede abrir. Normalmente lo que hemos utilizado hasta el momento son tasks o historias de usuario o tareas. Hay un tipo de historia que se llama bug, que es cuando uno encuentra un problema en algo y lo tiene que documentar. Entonces los problemas que encuentren los abren como bugs. Y veamos, en la descripción del problema también tienen que referirse al diseño. Para esto tienen que implementar un diagrama de clases que muestre el diseño conceptual que realizó antes de iniciar la codificación. Este diagrama de clases, vean que es diagrama de clases, no diagrama de arquitectura. Son dos cosas diferentes. En este caso se les está pidiendo el diagrama de clases. Dependiendo del editor de texto que ustedes utilicen, es posible generar el diagrama de clases directamente. Por ejemplo, NetBeans sé que lo hace. Eh, Sinceramente, Visual Studio no sé, pero bueno, hay varios en los cuales ustedes primero programan y después de ahí pueden generar el diagrama de clases automáticamente. O si no, pueden hacer el diagrama de clases en cualquier otra herramienta que ustedes quieran. Profe, yo creo que el Visual Studio más bien, el que es como morado, sí lo hacía. Porque yo me Mm, acuerdo que yo lo había tratado de hacer con los, en Python en el curso pasado, pero no logré hacer que sirviera. Ok, entonces sí, yo estoy seguro que debe existir algún plugin para generar diagramas de clases utilizando Visual Studio. Pero bueno, es cuestión de investigar. Pero bueno, lo único que deben es subir al GitHub, al wiki de GitHub, el diagrama de clases.
Y después tiene que hacer otra sección que se llama mejoras al proyecto original. Bueno, sinceramente no entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer acá. Es que bueno, esto no lo redacté yo. Dice mejores al proyecto original. Debe indicar las mejoras realizadas al proyecto del primer programa. Esto incluye la aplicación de patrones, limpieza de código, adopción de un estándar de programación. Bueno, no, parece que esto debe ser copiado y pegado de otro lado, entonces esto no aplica para nosotros. Ahorita le subo la corrección sin esto. Entonces simplemente en el wiki de GitHub debe haber una única sección que es la descripción del problema y dentro de la descripción del problema tiene que poner esto y esto. Y ya eso es todo. Eso es toda la documentación externa. Este proyecto vale 20%, vale menos que el anterior. El anterior valía 25 y este vale 20. El que sigue, si no me equivoco, vale 15. Lo bueno de este proyecto es que realmente está muy fácil. Entonces, bueno, es un 20% en un proyecto facilito. Entonces, eso es bueno para ustedes. Este trabajo es en grupos de 2. Es obligatorio utilizar GitHub. El código vale 85, la documentación vale 15. Y bueno, de ahí en fuera ya todo son cosas administrativas. Ok, sí, eso es como lo importante. ¿Alguna duda con el proyecto? Profe, para ese proyecto igual aplica lo que usted dijo al principio del curso, ¿verdad? Que como que las historias de usuario y los features y tasks es lo mismo. Sí, sí. La administración del proyecto va a ser exactamente igual a lo que hicieron en el proyecto 1, con la diferencia de que cualquier problemilla que ustedes encuentren en su propio código lo deben documentar y lo deben documentar creando box y no historias de usuario. Es lo mismo, simplemente cambia el tipo de historia, pero funciona igual. Es Ok, un ok. tipo de Y eso, tareilla ahí. digamos que se identificó al principio y ya luego de alguna manera se pudo corregir. Igualmente lo dejamos ahí. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Pues la cosa es así, ustedes primero empiezan a programar. Cuando van programando es súper normal cometer errores. La idea es que documenten esos errores que ustedes mismos cometieron. Entonces digan, por ejemplo, ok, cuando yo aprieto este botón del cliente no hace lo que debería de hacer. Entonces, bueno, usted va y lo documenta en Jira y después va y lo arregla. Y ya cuando lo arregla, entonces ya pone esa tarea como don. Y de eso se trata. Es cualquier tipo de bug que ustedes encontraron en su propio código, nada más. Es como la única diferencia que existe en la planificación y administración del proyecto 2 versus el proyecto 1. Ok, entonces, bueno, eso es todo lo que tenía de mi parte. Ahorita nos queda pendiente el quiz, nada más. Ok, Yo tengo otra entonces, pregunta. sí, adelante. Para la documentación interna, preferiblemente en inglés o no importa. Es indiferente en este caso. Yo les Ok. recomendaría, digamos, que todo lo que programen y todo lo que hagan de código lo hagan en inglés, porque realmente así es como se utiliza en la vida real, digamos. Ustedes van a salir a trabajar a cualquier empresa, no importa si es nacional o transnacional, todo el código normalmente siempre está en inglés, entonces es bueno que se hagan a la costumbre. Aunque bueno, no es que van a tener puntos extra o algo así por hacerlo en inglés, como sí ocurría en intro y taller. Y bueno, estamos entonces. El quiz lo vamos a hacer a las 9. A las 9 en punto yo les subo el quiz al Tech Digital y tienen media hora para hacerlo. Entonces, eso significa que tienen tiempo máximo a entregarlo hasta las 9:30. Aunque realmente está es fácil, digamos, deberían de durar como 15 minutos. El quiz lo pueden hacer a mano y lo escanean o le toman fotos o lo que sea, o lo pueden hacer en alguna plataforma digital. Eso es algo que depende de ustedes completamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.